Ricardo no podía mirar a su hija, Sara. Con solo 8 años, la niña parecía tan frágil como la escarcha de invierno que acababan de dejar atrás en la ciudad. El trayecto había sido largo, casi insoportable en el viejo camión destartalado. Elena, la madre, mantenía la mirada fija en el paisaje que se volvía cada vez más agreste y silencioso. Su silencio no era de paz, sino de un pánico frío y calculado. La verdad era que no les quedaba nada. La deuda los había ahogado, la vergüenza los había aislado, y en su desesperación, habían ideado un plan que la moralidad consideraría monstruoso, pero que ellos racionalizaban como la única forma de darle a Sara una oportunidad, una palabra vacía que apenas podían pronunciar. El destino era la granja El Olvido. Un nombre apropiado, pensó Ricardo con un escalofrío. El lugar era una leyenda local, una propiedad que había permanecido vacía durante casi 40 años. Se rumoreaba que su última dueña había enloquecido, o tal vez huido, y que nadie se atrevía a reclamarla por miedo a la mala suerte o a algo peor. Era un lugar tan apartado, tan olvidado, que pensaron que Sara estaría segura, oculta de los acreedores y de la gente que ellos habían defraudado. Sabían que estaban fallando de la manera más épica, pero se aferraban a la idea de que alguien, o el destino mismo, intervendría. Finalmente, el camino de tierra se convirtió en un sendero cubierto de maleza, y la silueta de la granja emergió entre los árboles esqueléticos. Era una edificación imponente, de piedra oscura, con un granero colapsado a un lado y un pozo de piedra cubierto de musgo. La casa principal tenía ventanas ciegas que parecían mirar al vacío, y el ambiente estaba cargado con el olor a tierra mojada y a decadencia. No había luces, no había humo, no había una señal de vida, ni siquiera un perro ladrando. Era la definición perfecta de la desolación. Cuando detuvieron el motor, el silencio que cayó sobre ellos fue ensordecedor. Elena bajó a Sara con brusquedad, depositando junto a ella una mochila pequeña con una lata de galletas, una botella de agua y un cuaderno de dibujos. Intentó decir algo, una disculpa, una mentira piadosa, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Ricardo, con el rostro pálido y sudando a pesar del frío vespertino, solo pudo darle un beso torpe en la frente. Sara, espera aquí. Iremos por el resto de las cosas, musitó, una promesa hueca y cruel. Sara, acostumbrada a los silencios tensos de sus padres, solo asintió con sus grandes ojos verdes, sin comprender la magnitud de la traición que se estaba consumando. Los faros del camión se encendieron de nuevo. Sara vio cómo las luces se alejaban rápidamente, engullidas por el túnel de árboles. No lloró de inmediato. El miedo y la confusión eran demasiado grandes. Una vez que el sonido del motor desapareció por completo, el verdadero peso de la granja se hizo sentir. Miró la mochila, luego la casa oscura. Estaba sola. Completamente sola en un lugar donde ni siquiera el viento parecía atreverse a soplar con fuerza. El abandono había comenzado, y con él, el misterio de quién, si acaso alguien, podría ser el dueño o dueña de ese lugar espectral. La niña se acercó tímidamente a la puerta de madera carcomida, y fue entonces cuando notó algo inusual, en el escalón de piedra, a pesar de la densa capa de polvo. Había una huella fresca y pequeña de una bota de trabajo. No estaba sola. La revelación de la huella de bota no alivió el terror de Sara, de hecho, lo intensificó con una nueva capa de pánico. Estar sola era aterrador, pero saber que alguien más estaba allí, alguien que había estado cerca recientemente, era infinitamente peor. ¿Quién podría ser? ¿Un vagabundo? ¿El espíritu de la granja? Respiró hondo, aferrándose a su mochila. La oscuridad avanzaba rápidamente, y sabía que tenía que buscar refugio. La casa principal, aunque intimidante, era su única opción. Empujó la puerta de madera, que crujió con un lamento largo y oxidado, un sonido que pareció despertar algo dentro de la granja. El interior era vasto y frío, un mausoleo de muebles cubiertos con sábanas blancas. El aire olía a moho, a madera vieja y, curiosamente,
a canela. Sara se movió con la cautela de un ratón, iluminando su camino con una pequeña linterna de mano. Encontró una sala grande, con una chimenea. El hogar estaba lleno de ceniza fría, pero, justo al lado, sobre un pequeño tronco cortado, había una pila de leña apilada de forma reciente. Alguien había estado preparando el fuego. Al pasar a la cocina, el corazón le dio un vuelco. Sobre una mesa de madera gruesa, al lado de un fregadero de piedra, encontró un cuenco de cerámica lleno de agua fresca y una hogaza de pan envuelta en un paño de lino. La hogaza era casera y aún estaba tibia al tacto. Era una señal inequívoca, deliberada. No era un robo, ni un descuido, era una ofrenda. Esto la confundió más que cualquier otra cosa. Si el dueño la había visto, ¿por qué no se había revelado? ¿Por qué la había dejado sola en la oscuridad? Decidió refugiarse en la sala principal, arrastrando una de las mantas blancas al suelo, cerca de la chimenea. El instinto de supervivencia era fuerte, más fuerte que el miedo. Encendió un pequeño fuego con la leña y un fósforo de su mochila, y pronto, una luz anaranjada bailó en la habitación, rompiendo la opresión de la noche. Se comió un trozo de pan, el mejor pan que había probado en meses, y bebió el agua. Se sintió menos sola, casi cuidada. Pero a medianoche, cuando el fuego se había reducido a brasas titilantes, escuchó el sonido. No venía de la casa, sino de afuera, del patio trasero, en dirección al granero. Era un sonido pesado, regular, como una marcha lenta sobre la tierra húmeda, clomp, clomp, clomp. No sonaba a pies humanos. Era más pesado, más rítmico, como si una bestia grande o una persona que arrastraba algo muy pesado se moviera por el fango. El sonido se acercó lentamente a la casa, se detuvo junto a la ventana y luego continuó hacia el granero. Sara se acurrucó bajo la manta, sus ojos fijos en la ventana. No se atrevió a hacer un ruido. El miedo la inmovilizó. Pero antes de que el sonido se perdiera por completo, una sombra inmensa, proyectada por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes, se deslizó sobre el marco de la ventana. No era la sombra de una persona común. Era alta, ancha, con una forma que parecía llevar un sombrero de ala ancha y una capa que caía hasta el suelo. Se detuvo por un instante, y Sara sintió que la sombra la estaba mirando, a pesar de las cortinas rotas. Luego, se disolvió en la oscuridad. Sara se quedó despierta hasta el amanecer, sin saber si la sombra era la dueña, el guardián, o una simple ilusión de su mente aterrorizada. Lo único que sabía era que había algo antiguo y poderoso custodiando el olvido. El amanecer trajo consigo una neblina densa que envolvía la granja como un sudario. Cuando Sara se atrevió a salir, armada con un palo que había encontrado, se dirigió hacia el granero, el último lugar donde había escuchado el misterioso clomp. En lugar de encontrar un monstruo o un hombre grande, encontró una figura diminuta e inesperada trabajando en el huerto trasero que, sorprendentemente, estaba lleno de vida. La dueña, o al menos la habitante, era una anciana. Era baja, encorvada, con un rostro arrugado como papel pergamino y unos ojos tan claros que parecían hechos de hielo derretido. Vestía ropas de trabajo gruesas y desgastadas, y su cabello, de un blanco inmaculado, estaba trenzado y oculto bajo un pañuelo de lana. Lo que la hacía inusual no era su aspecto, sino el objeto con el que trabajaba. Estaba cavando con un azadón que tenía un mango de madera de un grosor impresionante, y sus movimientos, aunque lentos, revelaban una fuerza inesperada para su edad. Ella era la fuente del misterioso clomp. Sara se quedó paralizada en la puerta de la cocina. La anciana no levantó la vista de la tierra, pero habló con una voz áspera y seca, como el roce de dos piedras. El pan es para que comas, niña. No para que lo desperdicies. Sara tartamudeó una disculpa, aunque solo había comido un trozo pequeño. La anciana finalmente se enderezó, limpiándose las manos cubiertas de tierra en su delantal. La mirada de sus ojos claros no era hostil, pero sí de una intensa reserva. Se acercó a Sara sin prisa,
examinándola de pies a cabeza. «Te llamas Sara», afirmó la anciana, no como una pregunta, sino como un hecho. «¿Y tus padres te dejaron aquí?» «Los he visto irse. Son unos cobardes». «Este no es lugar para cobardes». «¿Quién es usted?», se atrevió a preguntar Sara, sintiendo que la anciana leía todos sus pensamientos. «Me llaman Doña Gracia», dijo la anciana con una ligera y casi imperceptible curva en sus labios. «Y no soy la dueña de la granja en el sentido que piensas. Yo soy su guardiana. Y ahora, supongo, eres mi responsabilidad». Doña Gracia no le hizo más preguntas sobre sus padres, ni sobre la ciudad, ni sobre su vida anterior. Su existencia parecía girar enteramente en torno a la tierra. Pasó el resto de la mañana instruyendo a Sara con gestos y monosílabos. La llevó al huerto, que no cultivaba verduras comunes, sino una alucinante variedad de hierbas de colores extraños, raíces moradas, hojas con venas plateadas, flores que solo abrían bajo la neblina. Eran las hierbas que la habían hecho conocida en la región como la curandera, no por sus milagros, sino por su conocimiento ancestral de la naturaleza. Sara se dio cuenta de que Doña Gracia había estado preparada para su llegada. No solo por el pan y el agua, sino por el pequeño colchón de paja fresca que encontró en una esquina limpia del granero, y un juego de ropa de lana de su talla, doblado sobre un taburete. «Dormirás en el granero», ordenó Doña Gracia, señalando el colchón con el azadón. «Aquí la casa solo trae recuerdos que no le hacen bien a una niña. Aprenderás a ser útil. Aquí nadie come sin trabajar, ni yo, ni tú». A pesar de la dureza de sus palabras, Sara no sintió miedo. Sintió un extraño alivio. En la granja de El Olvido, no había mentiras, ni deudas, ni la tensión sofocante que había marcado sus últimos meses con sus padres. Había reglas, trabajo y, por primera vez, un extraño sentido de pertenencia. Doña Gracia era reservada, casi un fantasma, pero era una presencia constante. Sara había sido abandonada, pero ahora había sido reclamada por la guardiana de la tierra. Las semanas se convirtieron en meses bajo la tutela silenciosa de Doña Gracia. Sara se adaptó a la vida de El Olvido con una rapidez asombrosa. Su rutina era espartana: levantarse antes del amanecer, encender el fuego, compartir el pan recién horneado y el té de hierbas amargo, y luego trabajar. Aprendió a distinguir el llantén del beleño, a secar las raíces al sol, y a moler las hojas en morteros de piedra. El silencio de Doña Gracia no era un vacío, sino un lenguaje. Sara aprendió a leer las arrugas en su frente, el brillo en sus ojos de hielo, y el ritmo de su clompa al caminar, que significaba si estaba cansada o concentrada. A medida que ganaba la confianza de la anciana a través del trabajo duro, Sara fue descubriendo más sobre la granja. El pozo, que parecía seco, en realidad era la fuente de agua más pura de la región. El granero, aunque por fuera parecía destartalado, por dentro guardaba sacos de granos y semillas que parecían autorreponerse mágicamente. Y la casa, que Doña Gracia apenas utilizaba, guardaba el secreto más grande. Un día de lluvia, mientras limpiaba la biblioteca polvorienta, Sara encontró un cofre de cedro tallado. Estaba cerrado con un candado antiguo. Cuando se lo mostró a Doña Gracia, la anciana se tensó visiblemente, su rostro de pergamino se arrugó aún más. «Eso es el pasado, niña. No lo toques», gruñó, inusualmente alterada. Sin embargo, al día siguiente, el cofre había desaparecido, pero en su lugar, Sara encontró un objeto sobre su colchón en el granero, una pequeña figura de madera, tallada con la forma de un coyote aullando a la luna. Estaba pulida, cálida, y el trabajo era exquisito. Era el primer regalo, el primer gesto de afecto no verbal de Doña Gracia. Pero el misterio más profundo residía en el suelo de la granja. Había piedras grandes esparcidas por la propiedad, marcadas con símbolos que Sara nunca había visto, círculos entrelazados, espirales triples, y figuras que parecían humanos con cabezas de animales.
Un día, mientras estaba a solas con doña Gracia cerca del antiguo huerto, se atrevió a preguntar. ¿Qué significan estas piedras, doña Gracia? ¿Quién las puso aquí? Doña Gracia se quedó mirando las piedras por un largo rato, su mirada perdida en décadas. Son las marcas de los que vinieron antes, susurró con una voz tan baja que Sara apenas pudo oírla. Y el recuerdo de una traición. Esta tierra no se llama el olvido porque la gente la olvide. Se llama el olvido porque lo que pasó aquí, debe ser olvidado. Yo soy la única que lo recuerda. La única que lo custodia. Luego, con una voz más fuerte, la anciana le reveló un fragmento de la historia local. Mi familia fue la dueña original de esta tierra, niña. Hace generaciones. No por título, sino por sangre. Pero hubo una escisión. Un lado de la familia eligió el oro de la ciudad. El otro eligió la tierra y sus dones. Yo soy de la tierra. Y por eso, volví. No para reclamarla, sino para protegerla de aquellos que creen que el valor de un sitio está solo en el dinero. Mis propios familiares creyeron que yo había muerto o que estaba loca. Así lo prefiero. Pero no soy la única que lleva esa sangre. Hay otros, que se equivocaron. Y por sus errores, tú estás aquí. Sara sintió un escalofrío. La granja no era solo un lugar, era el centro de una historia familiar antigua, una herida que doña Gracia custodiaba. El regalo del coyote, la calidez del pan, la dureza del trabajo, todo era parte de una iniciación silenciosa. Ella ya no era Sara, la niña abandonada. Era Sara, la aprendiz de la guardiana del olvido. Un año había transcurrido desde aquella fatídica noche. El invierno había dado paso a una primavera vigorosa en el olvido. Sara, ahora de 9 años, ya no era la niña asustadiza. Estaba curtida por el sol y el viento, sus manos eran fuertes, y sus ojos eran tan claros y analíticos como los de doña Gracia. Vestía ropas simples, cosidas por la anciana, y su melena castaña siempre estaba en una trenza práctica. Había encontrado en la tierra y en el silencio una paz que nunca conoció en la caótica vida urbana. Su mundo se había reducido al huerto, al pozo, a la alquimia de las hierbas y al inmutable ritmo del clon de doña Gracia. Mientras tanto, en la ciudad, Ricardo y Elena habían logrado, milagrosamente, ponerse de pie. El miedo a ser atrapados había sido un motor. Ricardo había conseguido un trabajo estable y Elena había liquidado las deudas más urgentes vendiendo las pocas joyas que le quedaban. La estabilidad económica regresó, pero la paz no. Cada cena, cada noche, el fantasma de Sara se sentaba entre ellos. La culpa, fría y persistente, se había convertido en un veneno lento que carcomía su matrimonio. Una noche, Elena no pudo más. Tenemos que volver por ella, Ricardo. Si está muerta, tenemos que saberlo. Si está viva, tenemos que traerla de vuelta. No podemos seguir viviendo así. Ricardo, que ya había tomado la decisión meses atrás, solo asintió. Lo sé. Mañana partimos. Pero, ¿y si el lugar está peor? ¿Y si? ¿Y si la policía está allí? Ambos sabían que la mayor humillación no sería el castigo legal, sino mirar a Sara a los ojos y admitir su cobardía. Aún así, la necesidad de expiación era más fuerte. Cargaron el mismo camión, ahora un poco mejor cuidado, y emprendieron el largo viaje de regreso. A medida que se acercaban, la ansiedad de Ricardo se disparó. Imaginaba la granja como un esqueleto gris, el testimonio de su pecado. Pero lo que encontraron los dejó atónitos. Al girar en el sendero de tierra, no había maleza ni desolación. Las cercas estaban erguidas, aunque viejas. El huerto que se extendía detrás de la casa no era un campo baldío, sino un mosaico de colores vibrantes, hierbas aromáticas, flores medicinales y pequeños arbustos podados con disciplina. El humo salía limpiamente por la chimenea de la casa, y la cortina de una ventana se movía suavemente con el viento. El olvido ya no era olvidado, estaba vivo.
Aparcaron el camión temblando. Elena bajó primero, gritando el nombre de Sara con una voz que se quebró por la emoción. Sara salió del granero, llevando en sus brazos un cesto de mimbre lleno de hojas recién cosechadas. Se había vuelto más alta, su expresión era seria, y su mirada, al ver a sus padres, era de absoluta indiferencia. No había alegría, no había resentimiento, solo un reconocimiento tranquilo. Fue entonces cuando la puerta de la casa se abrió. Detrás de Sara, enmarcada en el umbral de piedra, apareció doña Gracia. Vestida con sus ropas de trabajo, empuñando su azadón como un cetro, se detuvo y miró fijamente a Ricardo y Elena. La anciana no había cambiado. Su rostro seguía siendo un mapa de arrugas, y sus ojos, dos fragmentos de hielo. Elena y Ricardo se quedaron petrificados. No solo por la presencia de una persona en la granja supuestamente desierta, sino porque, al verla de cerca, al sentir la autoridad silenciosa que emanaba de la anciana, Ricardo pronunció un nombre en un susurro cargado de terror y asombro: tía Gracia. No puede ser. El aire se había vuelto tan denso que era difícil respirar. La palabra de Ricardo, tía Gracia, había roto el silencio y revelado una verdad más impactante que cualquier espíritu o vagabundo. Doña Gracia no era una extraña, ni una simple guardiana local. Era la hermana de la abuela de Ricardo, una tía bisabuela que había sido declarada muerta y cuyo nombre solo se pronunciaba en los rincones más oscuros de la historia familiar. Era la dueña legítima del olvido, no por herencia, sino por una elección radical de vida. Ricardo, dijo doña Gracia, su voz carente de calidez. Me sorprende que te acuerdes de mi nombre. Hace 20 años que tu padre me declaró incompetente y desaparecida para quedarse con lo poco que quedaba de la fortuna familiar en la ciudad. Pensé que el olvido era mutuo. Elena, la madre, no entendía, pero el pánico de su esposo era real. ¿Usted es la dueña? Pensamos que este lugar estaba abandonado. Pensamos que no había nadie. Nadie con propiedad, según sus estándares, ¿verdad?, interrumpió doña Gracia con una sonrisa amarga. La tierra no necesita papeles para tener dueña, Elena. La tierra elige a su guardián. Y sí, yo vivo aquí. He vivido aquí por décadas, curando las heridas que el apellido ha causado, y guardando secretos que ustedes creen haber enterrado. Sara, la anciana, giró su mirada hacia la niña. Sara, estos son los parientes de la ciudad, los que creyeron que su desesperación era una excusa para la traición. Ricardo se sintió humillado hasta la médula. Tía Gracia, por favor. Estamos arrepentidos. Estábamos en una situación desesperada. Pensamos que en este lugar nadie la encontraría, que quizás, que la tierra la cuidaría. Nos equivocamos. Pero hemos regresado. Queremos que Sara vuelva a casa. Sara, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Mi casa es aquí, dijo con una firmeza que sorprendió a sus padres. Tía Gracia me enseñó a no tener miedo de la oscuridad. Me enseñó a hacer pan. Ustedes solo me enseñaron a esconderme. La anciana se cruzó de brazos, observando el drama con una calma imperturbable. Sara me dijo que la abandonaron por la vergüenza y la deuda, le dijo a Ricardo. Pero su verdadera vergüenza, Ricardo, fue creer que el dinero o la falta de él era más importante que su sangre. El olvido es un lugar de castigo, pero también de redención. Yo tomé a Sara porque la vi sola en la noche. Vi su corazón. Y en ese corazón no había la codicia o la debilidad que corre por la sangre de tu padre. La verdad se había revelado como una explosión controlada. No era un refugio, era una prisión familiar para doña Gracia, un lugar de exilio autoimpuesto donde ella custodiaba no solo las hierbas, sino la historia de su apellido. Sara no había sido abandonada a la intemperie, había sido depositada en el centro de un antiguo conflicto familiar, sin saber que la dueña era la persona más conectada a su propia estirpe. Doña Gracia planteó entonces el ultimátum, el verdadero dilema. Sara ya no es la niña que dejaron.
Es mi aprendiz. Tiene el derecho de elegir. Si quiere irse con ustedes, lo hará. Pero si se queda, aprenderá a ser la próxima guardiana de esta tierra. Y ni tú, Ricardo, ni tú, Elena, ni el dinero de la ciudad, volverán a tocarla. La balanza del destino se había inclinado sobre los hombros de una niña de 9 años. El silencio que siguió a las palabras de doña Gracia fue el más largo y pesado que Sara jamás había experimentado. Los padres esperaban con la respiración contenida, con la esperanza de que el instinto biológico de la niña prevaleciera. Sara miró a Elena, cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas sinceras, y a Ricardo, que parecía envejecer 10 años ante sus ojos. Vio el arrepentimiento, pero también vio la debilidad, la misma que los había llevado a abandonarla. Luego, giró la cabeza hacia doña Gracia. La anciana no ofrecía mimos ni promesas vacías, solo una vida de trabajo duro y verdad. Pero en sus ojos, Sara encontró un respeto que sus padres nunca le habían demostrado. Sus padres la veían como una carga, luego como un trofeo, doña Gracia la veía como una igual, una sucesora. Me quedo, dijo Sara, su voz clara y sin vacilación. Era la primera vez que tomaba una decisión tan importante, y la certeza la llenó de una extraña euforia. Este es mi lugar. Ricardo y Elena aceptaron la sentencia con una resignación dolorosa. Supieron que habían perdido el derecho de ser sus padres en el momento en que encendieron el motor y se fueron. Se despidieron de Sara con abrazos rápidos y llenos de lágrimas, aceptando que la vida que habían roto solo podía ser reparada por la guardiana del olvido. Prometieron volver, enviar cartas, pero doña Gracia los despidió con una advertencia final: no vuelvan hasta que su corazón esté limpio. Y eso puede tardar una vida. Sara ya tiene una familia aquí. Antes de que sus padres desaparecieran definitivamente del camino, doña Gracia tomó a Sara de la mano y la llevó a la sala que solía estar prohibida, la habitación de los recuerdos familiares. Allí, sacó de una caja oculta un documento amarillento y sellado con cera. Mi familia te abandonó, Sara, le dijo la anciana, pasando su mano huesuda por el cabello de la niña. Pero yo te elijo. Esta es la escritura original de la granja. Nunca se registró formalmente en la ciudad, la mantuve oculta de los codiciosos. Y ahora, te la entrego. Tú eres la dueña del olvido. Eres la guardiana de lo que es real y verdadero. A lo largo de los años siguientes, Sara no solo aprendió las propiedades de cada hierba y raíz, sino la verdadera historia de la granja. Como la familia de doña Gracia había abandonado los saberes ancestrales por la riqueza fácil, y como doña Gracia, sintiendo la tierra morir, había regresado para revivirla. Aprendió a leer los símbolos de las piedras, que eran un antiguo mapa de las venas acuíferas de la propiedad. Aprendió que la granja no era desierta, sino un lugar de poder concentrado, custodiado por la mujer que sus padres habían creído loca o muerta. Muchos años después, la granja El Olvido ya no era un lugar de leyenda. Era un próspero centro de medicina natural, conocido por sus remedios milagrosos. Los padres de Sara, Ricardo y Elena, regresaron muchos años después, transformados, y fueron recibidos con calma, pero sin el fervor del parentesco. Encontraron a Sara, ahora una mujer sabia y fuerte, la dueña indiscutible de la tierra. Sara, la antigua niña abandonada, estaba de pie en el huerto, con el sol sobre su rostro. Ya no escuchaba el clomp de doña Gracia, la anciana había fallecido en paz en su casa, sino el sonido de sus propios pasos firmes sobre la tierra. El secreto del lugar, la identidad de su dueña, se había resuelto. La dueña era ella, Sara, la niña que había sido abandonada en la desolación y que, sin saberlo, había encontrado su destino. El olvido se había convertido en su hogar, y ella, en su dueña y su legado.